Si hay algo que define la vida de un hombre, es aquello en lo que ese hombre se gloría. Aquello que él exalta por encima de todas las cosas. Y todo hombre se gloría en algo, en alguna habilidad en particular, en alguna posesión, en alguna capacidad, en su descendencia familiar, en las personas que conoce, en el conocimiento que posee, en los logros que ha alcanzado, y algunos incluso se glorían de su maldad. Y a la luz de esa realidad debemos preguntarnos, ¿en qué debe gloriarse el cristiano? El apóstol Pablo responde esa pregunta en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Independientemente del trasfondo familiar, racial, socioeconómico, cultural, todos los cristianos deben gloriarse en esto mismo que el apóstol Pablo se gloría. ¿Por qué? Porque ese gloriarse constituye la esencia misma de nuestra fe. Lo que quiero decir es que si alguna persona profesa ser creyente, pero al mismo tiempo coloca su gloriarse en cualquier otra cosa que no sea la cruz de Cristo, debe seriamente revisar su profesión de fe. Hoy celebramos la ordenanza de la Cena del Señor y yo quiero que meditemos a la luz de estas palabras que el apóstol Pablo da a los hermanos en Galacia, para que recordemos, hermanos, que no existe nada por lo que un creyente deba sentir más gozo, más pasión y más gratitud que la cruz de nuestro Señor. Por favor, vayan conmigo a Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Leo la palabra de Dios. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz de Cristo debe ser lo único en lo que un creyente se deba gloriar. Y hay tres aspectos que el apóstol Pablo nos deja ver en este pasaje, y esos serán mis tres encabezados. En primer lugar, la cruz de Cristo y su significado para Pablo. En segundo lugar, la cruz de Cristo, el motivo de la gloria de Pablo. Y por último, la cruz de Cristo y los resultados de gloriarse en ella. Así que veamos en primer lugar cuál es el significado de la cruz a la que Pablo se refiere aquí. Y es sumamente importante, hermanos, que veamos esta declaración de Pablo en su contexto original, para que podamos comprender más ampliamente la fuerza de esta declaración. Los creyentes en Galacia estaban siendo presionados por los judaizantes que promovían la creencia de ciertas prácticas, de ciertos ritos judaicos, como un complemento a la obra redentora de Cristo. Ellos decían que está bien que confiaran en Cristo, está bien que confiaran en Él, pero que eso no era suficiente, sino que ellos debían además observar ciertos ritos, observar ciertos días de fiesta y además debían circuncidarse. Y que además, si ellos no hacían esto, no podían gozar de las bendiciones del pacto que Dios había hecho con su pueblo Israel. De manera que estas personas se gloriaban no solamente en Cristo, sino también en todos esos ritos y todas esas observancias que ellos pretendían que los hermanos en Galacia también observaran. Pero Pablo les hace ver a lo largo de esta carta que tal cosa es una distorsión de la esencia misma del Evangelio. Por eso él les aclara, y de paso a todos nosotros, que no tenemos que añadirle nada más a la obra redentora de Cristo.
absolutamente nada más. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue suficiente para la plena salvación de su pueblo elegido. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermanos, es suficiente. De manera que aparte de Cristo y su obra redentora, nosotros no necesitamos absolutamente nada más. De ahí las palabras del apóstol Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Que ellos se gloríen en el esfuerzo que hacen por llevar esos ritos, que ellos se gloríen por su vínculo racial, que ellos se gloríen por guardar esas observancias. Pero Dios me guarde, dice Pablo, de que yo me llegue a gloriar en otra cosa que no sea en su cruz. Ahora bien, ¿cuál era el significado de la cruz que Pablo emplea aquí? Porque la palabra de la cruz se usa en tres sentidos diferentes en la Escritura y que conviene distinguir. El primero de ellos es el que se usa para referirse a la cruz de madera, aquella cruz sobre la cual Jesús fue crucificado. Recordemos que este método cruel y despiadado era de invención romana y se usaba solamente para ajusticiar a esclavos y a los criminales más detestables, los peores criminales. Esta cruz formada con dos maderos se cruzaba formando ángulos rectos, se dejaba en el suelo. Al criminal ajusticiado se acostaba sobre ella, extendían sus brazos y clavaban sus manos con unos clavos. Y lo mismo hacían con sus pies, pero con un solo clavo. Así que la cruz era levantada e introducida en un hoyo dispuesto al efecto. Y el crucificado, hermanos, era dejado pendiente en la cruz hasta que moría. Recientes arqueólogos han hecho estudios con fósiles de personas que fueron crucificadas para comprender un poco más el dolor que ellos experimentaban en la cruz. Ellos decían que la muerte podía producirse debido a deshidratación, hipotermia o cualquier otra consecuencia por encontrarse tanto tiempo a la intemperie, desnudo durante horas, incluso a veces durante días. Normalmente morían por asfixia, porque al agotarse no podían sostener el peso de su propio cuerpo sobre sus pies y quedaban colgando sobre sus brazos. O para agilizar su muerte, lo que comúnmente hacían era quebrarle las piernas. De este modo, ellos no podían apoyar su cuerpo sobre sus pies y la respiración se les dificultaba aún más y como consecuencia morían asfixiados. Pero antes de morir, hermanos, ellos experimentaban los más terribles dolores y sufrimientos, acompañados en muchas ocasiones de náuseas, mareos y hasta vómitos. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo fue mucho peor. Fue mucho peor porque no solamente tuvo que soportar todos esos terribles dolores, sino que además tuvo que soportar los terribles dolores del infierno al tener que soportar toda la ira santa de Dios en nuestro lugar. Esta fue la muerte a la que se sometió nuestro Señor. Sufrió los tormentos de la cruz, despreciando la vergüenza. Y se sometió, fue obediente hasta la muerte. Y ese tipo de muerte, muerte de cruz. Quizás en nuestro contexto no llegamos a imaginar lo escandaloso que era esa muerte. Pero era en su momento la peor de las muertes, la muerte más violenta y más escandalosa y que más producía vergüenza en la época. Pero la Biblia también utiliza la palabra de la cruz en un segundo sentido y se emplea para simbolizar los sufrimientos que sobrevienen al creyente por el hecho de seguir a Cristo. Dice el Señor en Mateo capítulo 16, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y siga. Cuando un hombre determina seguir a Cristo,
Debe renunciar a sus propios planes y tropezar con la burla, con el ridículo, con el odio y la persecución que le harán todos los que desprecian al Señor. Su nombre será despreciado como malo, incluso por sus propios familiares. Porque como dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Ahora se da cuenta de que todo esto es tomar la cruz de Cristo. Y el Señor dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Pero en un tercer sentido, la Biblia también se expresa acerca de la cruz para simbolizar el camino de salvación por el Cristo crucificado. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, Pablo dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios. Más adelante en el versículo 23 él dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y es evidente aquí que la predicación de la cruz y el Cristo crucificado es lo mismo. Y este es el significado de la cruz que el apóstol Pablo utiliza en este pasaje. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nombre que Pablo le da a todo el plan de salvación. Esa pequeña expresión implica y encierra toda la obra gloriosa de Cristo en favor nuestro. Esta pequeña expresión implica el amor de Dios al darnos a su Hijo, el amor de Cristo al darse a sí mismo. Dice Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 2 que nosotros debemos andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La encarnación del Hijo de Dios, su obra vicaria, sus sufrimientos y su muerte expiatoria, toda la obra de Cristo queda incluida en esa pequeña palabra, la cruz de Cristo. Y la razón es muy sencilla. Su muerte en la cruz, hermanos, fue el punto más bajo de la humillación de nuestro Señor. Fue allí que Él clamó, consumado es. Es decir, la obra de mi obediencia ha sido consumada. Mis sufrimientos han concluido. La obra de redención ha quedado completada. La ira que pesaba sobre mi pueblo ha sido propiciada. Cuando Él inclinó su cabeza y entregó su espíritu, su obra fue totalmente consumada. Y a toda esa obra el apóstol Pablo le llama la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Hermanos, y eso es precisamente lo que nosotros, o lo que se nos presenta cuando partimos el pan y bebemos el vino. Recordar la obra completa de Cristo en favor de su pueblo, en favor de su iglesia. El amor, la gracia del Señor Jesucristo quedan concentrados allí. El amor del Padre al darnos el pacto con su Hijo, el amor de Jesús, su encarnación, su obediencia, su muerte, todo eso se nos presenta en aquel pan roto y en aquel vino derramado. Como decía un puritano, el sacramento de la cena del Señor es un dulce y silencioso sermón. Muchos sermones no contienen a Cristo desde el principio hasta el fin. Muchos lo presentan de forma confusa e imperfecta, dice él. Pero aquí en la cena no existe nada más sino a Cristo y este crucificado. Rica y elocuente ordenanza, pedid que la visión de aquel pan quebrado, de aquel pan partido, pueda también quebrantar nuestros corazones y haga brotar de ellos un vivo amor hacia el Cordero de Dios. Pedid que haya conversiones ante la visión del pan partido y del vino derramado.
decía este puritano. Hermanos, y esto nos tiene que llevar a nosotros a una reflexión. Ojalá miremos atentamente la cruz para obtener una profunda y plena visión del camino del perdón y de la santidad. Ojalá podamos contemplar como lo hizo Pedro luego de negar a Cristo, que cayó quebrantado y conmovido por su pecado y lloró amargamente. Ojalá podamos contemplar aquel pan roto y aquel vino derramado, como lo hizo aquel centurión romano, que vigilaba bajo la cruz de Jesús, y cuando vio que murió y vio cómo se quebraban las piedras, clamó y dijo: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Mi hermano, ojalá contemples aquel pan roto y aquel vino derramado y puedas contemplar las mismas cosas. Ojalá que tu corazón quebrantado sea guiado a invocar el nombre del Señor. Cuando el ladrón en la cruz vio la cara del Emanuel y contempló su majestad santa, no tuvo otra cosa que clamar: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pan roto revela esa misma verdad. Y esa misma gracia, hermanos, puede induirte a ti, impulsarte a ti a clamar: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. De manera que al referirse a la cruz, el apóstol Pablo se está refiriendo a toda esa obra gloriosa de Cristo en favor nuestro. Pero ¿cuál era el motivo de la gloria de Pablo? O si quieren ponerlo en otra manera, ¿en qué se jactaba Pablo? Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. La cruz de Cristo, el motivo de la gloria de Pablo. Leo nuevamente: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que Pablo, hermanos, hacía ya mucho tiempo que había dejado el camino de la justicia por las obras de la ley. El hombre natural, el hombre no regenerado, él busca la salvación por su mano, haciéndose a sí mismo mejor ante los ojos de Dios. El hombre natural pretende enmendar su vida a través de un conjunto de normas de conducta para poder justificarse ante los ojos de Dios. Incluso va más adelante. El hombre sin Cristo quiere revestir sus pecados mediante la observancia de preceptos religiosos. A él le encanta ser religioso. Le fascina ser religioso. Va todos los domingos a la iglesia, ora todos los días, lee todos los días la Biblia, participa de las ordenanzas religiosas. Y no estoy diciendo que esto esté mal. Dura mucho tiempo pensando en la religiosidad externa, sin una verdadera convicción de amor por Jesucristo. ¿Y todo eso para qué? Para poder presentarse como bueno delante de Dios y así Dios tenga que perdonarle, dice él. Y durante mucho tiempo el apóstol Pablo anduvo en este camino. El apóstol Pablo fue un fariseo guardado irreprensiblemente a la justicia de la ley. Exteriormente el apóstol Pablo era irreprensible y se le tuvo como un hombre religiosamente respetado. Pero cuando plugo a Dios abrir los ojos de Pablo, lo apartó de una vez y para siempre de este camino de autojusticia. Pablo nunca alcanzó la paz observando este camino, así como ninguno de nosotros la alcanzó hasta llegar a Cristo. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 7, pero tantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y en nuestro pasaje, pero lejos esté de mí gloriarme, que esto jamás me acontezca, en ninguna manera me suceda gloriarme en otra cosa, sino en la cruz de mi Señor.
Al conocer a Cristo, se despidió para siempre de aquella forma de vida. Y no solo eso, sino que además lo tuvo como basura. Como basura. Todo lo que era para mí ganancia, yo lo estimo ahora como pérdida para ganar a Cristo. Todo aquello que yo amaba, para mí es basura para ganar a Cristo. El doctor Martin Lloyd-Jones le llama a este pasaje la prueba de fuego del cristiano. ¿Quieres saber si una persona realmente es cristiana? Pregunta Martin Lloyd-Jones. Pregúntale qué piensa acerca de la cruz. Porque el verdadero cristiano, dice él, se gloría en ella. Se gloría en ella. Mientras que el resto de los hombres tropieza en ella. De hecho, hermanos, los creyentes se glorían en la cruz por la misma razón que los no creyentes la aborrecen. Y yo no estoy hablando de la cruz como un símbolo, porque mucha gente se siente sobrecogida ante la visión de la cruz, pero eso no significa necesariamente que hayan entendido sus implicaciones. Como tampoco significa que al entender sus implicaciones puedan aceptarlo con agrado. Hermanos, ¿saben por qué el hombre sin Cristo, al hombre no regenerado, aborrece el mensaje de la cruz? Porque la cruz echa por tierra todo el orgullo humano. Todo el orgullo humano queda en nada. La esencia del mensaje que emana de la cruz de Cristo no es agradable a los hombres, porque le muestra, pone al descubierto la indigencia y la miseria espiritual en la que yace. Y lo deja con la realidad de que no puede salvarse a sí mismo. Por eso no apetece el mensaje de la cruz, no le es agradable. Hermanos, si la salvación del hombre no se encuentra en sus ideas, ni en sus programas políticos, ni en sus obras, la salvación del hombre se encuentra única y enteramente en lo que ocurrió hace 2000 años en aquella cruz. Y el verdadero cristiano es el que ha entendido ese mensaje y lo ha abrazado con todo su corazón por medio de la fe. Por eso es que Martin Lloyd-Jones dice que este pasaje es la prueba de fuego del cristiano. Hermanos, si parece algo elemental, pero donde quiera que nosotros encontremos a una persona que esté descansando en cualquier otra cosa que no sea la obra que Cristo llevó a cabo en esa cruz, podemos estar completamente seguros, hermanos, que estamos delante de una persona que no ha entendido todavía el verdadero mensaje del Evangelio. No ha comprendido el Evangelio. En otras palabras, hermanos, el que no se gloría en la cruz no es cristiano. Si tú eres creyente y no te glorías en la cruz, no eres cristiano. No permita a Dios que yo me gloríe en ninguna otra cosa, dice Pablo. La cruz era el centro de su vida y de su ministerio. La cruz era su vida. Él dice en la iglesia de Corintios, primero a los Corintios capítulo 2, versículo 2, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Pablo tuvo tal visión de la gloria, la perfección y la excelencia de la cruz. Todas las demás cosas quedaban empequeñecidas. Pablo se gloriaba en la cruz. Él no tenía ningún temor en confesar al mundo
lo que él amaba. Él no sentía vergüenza de aquel camino que significaba su salvación. Por supuesto, antes de conocer la cruz de Cristo, Pablo se jactaba de su vida irreprensible como fariseo. Él se gloriaba en ser muchísimo más adoctrinado que otros. Pero ahora en Cristo, él se gloria de ser el primero de los pecadores a quien Cristo perdona. Él antes se gloriaba en el conocimiento adquirido en los pies de Gamaliel. Y ahora se gloria por ser tildado de loco por Cristo. Ahora, hermanos, yo les pregunto, ¿en verdad hemos sido llevados en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de sentir a gloriarnos solamente en la cruz de Cristo? En verdad nosotros nos hemos abandonado totalmente a Cristo. O nosotros aún seguimos en el antiguo camino de la salvación por las obras de la ley. O nuestro corazón aún sigue apoyándose firmemente en ese camino de la autojusticia. Será, hermanos, que aún pretendemos ser aceptos delante de Dios por nuestra buena conducta. ¿Estás buscando tu propia justicia? ¿Te estás dando cuenta que estás dándole más valor a tus obras y a tus ejercicios religiosos que a la obra que Cristo llevó a cabo en esa cruz? ¿A qué le das más valor? Porque, mi hermano, si eso es en lo que tú te glorías, deséchalo para siempre. Deséchalo para siempre. Tu corazón es desesperadamente perverso. Tu justicia o toda justicia que tu corazón pueda cumplir es extremadamente corrompida. Jamás vas a poder autojustificarte delante de Dios con esas obras putrefactas. Jamás. Jamás. Considéralo como el apóstol Pablo lo consideró, como pérdida, como basura, como trapos de inmundicia. Considéralo como nada para alcanzar a Cristo. Refúgiate en esa cruz. Refúgiate en esa gloriosa cruz. No permita a Dios que yo me gloríe en ninguna otra cosa, dice Pablo, sino en la cruz de Cristo. Hermanos, si hay una cosa que el mundo necesita con urgencia, con mucha urgencia, es el mensaje de la cruz. Es el mensaje de la cruz. Que Dios envió a su Hijo a tomar una naturaleza humana igual en toda la nuestra, excepto que no tenía pecado, y que tomó la deuda que tú y yo teníamos y la pagó por completo en ese madero. Él pagó nuestra deuda en esa cruz. Es por eso que debes gloriarte en esa cruz. Debes gloriarte en esa cruz porque Dios ha abierto los ojos de tu corazón, Dios ha abierto los ojos de tu entendimiento para que tú puedas ver el maravilloso mensaje que emana de esa cruz. Mi hermano, cuando miras la cruz, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Logras ver el inefable amor de Dios que estuvo dispuesto a dar un gran sacrificio a su Hijo unigénito por personas que no lo merecen. Puedes ver la gloriosa santidad y la justicia de Dios cuando miras la cruz. Puedes ver su justicia, puedes ver su amor allí, puedes ver su santidad.
Hermanos, Él no podía pasar por alto tus pecados ni los míos. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar, porque Él es perfectamente santo y perfectamente justo. Alguien debía satisfacer plenamente la justicia de Dios para que nosotros hoy podamos disfrutar de la comunión con Él y de todas sus bendiciones. Alguien tenía que pagar. Y los creyentes nos gloriamos en la cruz porque vemos en ella el amor, la justicia y la santidad de Dios. Y nuevamente te pregunto, ¿llena tu corazón la cruz de Cristo? ¿Es suficiente para ti? ¿Descansa tu alma en la obra que fue llevada a cabo en esa cruz? Si notan, hermanos, ¿por qué no puede existir un cristiano que no manifieste la majestuosidad y el excelsa gloria de la cruz de Cristo? ¿Sí entienden ahora por qué Pablo exclama, lejos esté de mí gloriarme? Que esto jamás me ocurra, de jactarme en otra cosa, sino en la obra de mi Señor en esa cruz. Pero hay algo más que debemos ver en ese texto, y son los resultados de gloriarse en esa cruz. Porque eso tiene unas implicaciones. Eso nos lleva a nuestro último encabezado. La cruz de Cristo y los resultados de gloriarse en ella. Dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo entendió que por causa de la muerte de Cristo en la cruz y nuestra asociación con Él por medio de la fe, nuestra relación con el mundo ha cambiado radicalmente. Radicalmente. Antes de conocer a Cristo, nosotros vivíamos para el mundo y estábamos muertos para Dios. Pero ahora en Cristo nosotros estamos muertos al mundo y vivos para Dios. Y tal vez la mejor explicación que nosotros podamos dar al pasaje de Pablo es la que el mismo Pablo da en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Por favor, vayan conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestro yo pecador fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz. Nuestro yo pecador fue muerto con Cristo en la cruz, de tal manera que ese viejo yo que merecía la ira y la condenación ya no existe. Ese viejo yo que antes se gloriaba en un montón de cosas, menos en Cristo, ya no existe. Fue clavado con Cristo en esa cruz. Y ahora viene a vivir en nosotros el nuevo yo, la nueva vida que Dios implantó en nosotros en el nuevo nacimiento. De ese modo, hermanos, de ese único modo, es que el poder del mundo, ese poder que el mundo ejercía sobre nosotros, fue destronado. Y por supuesto sigue siendo nuestro enemigo, porque el pecado aún mora en nosotros, pero ya no reina sobre nosotros. Ya nosotros no somos esclavos de Él, somos esclavos de Cristo. Todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Y eso lo comprendía perfectamente el apóstol Pablo.
Cuando el apóstol Pablo se levantó de sus rodillas en el camino de Damasco, con la paz de Cristo en su corazón, el mundo quedó encubierto a sus ojos. Murió para él. Murió para él. Y por supuesto hubo un tiempo en el que la riqueza, la belleza y el placer y todo aquello que el ojo natural admira era lo más preciado para Pablo. Hubo un tiempo en que su corazón se deleitaba con estas cosas. Hubo un tiempo en donde él se jactaba de lo que él era. Pero desde el momento que creyó en Jesús, eso empezó a cambiar. Eso empezó a morir. Y ciertamente Pablo no estaba muerto físicamente, pero estaba clavado con Cristo en esa cruz. Hermanos, nunca más todas esas cosas que el mundo ofrecía, que le eran tan atractivas y que durante tanto tiempo fue su todo, nunca más ejercieron poder sobre él. Como tampoco debe ejercer poder sobre nosotros, porque ya no somos esclavos del pecado. Somos esclavos de Cristo. Gustó tanto la dulzura que hay en Cristo que el mundo, hermanos, le resultaba cada día más insípido y vacío. Gustó tanto la belleza que halló en Cristo que lo demás lo tenía por basura. Su corazón, que antes buscaba la fama, el honor, la alabanza del mundo, ahora se encuentra clavado en esa cruz. Y ahora su corazón late por Cristo. Y solo por Él. Pero lejos esté de mí gloriarme, porque en el mundo me es crucificado. Porque en ese mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y yo te pregunto, hermanos, ¿ha sido crucificado el mundo para ti? ¿Ha sido crucificado el mundo para ti? ¿Tú recuerdas de todas esas cosas que te gloriabas antes de llegar a los pies de Cristo? ¿Te acuerdas de todo eso que te vanagloriabas? ¿Te acuerdas de todo eso en lo que te jactabas antes de llegar a los pies de Jesús? ¿Ha sido todo eso clavado en la cruz? ¿O aún sigue dominando tu corazón? Hermanos, que el Señor nos conceda tener un entendimiento cada vez más claro de la enseñanza de Pablo en este pasaje. Para que nosotros, al igual que Él, no nos gloriemos en ninguna otra cosa que no sea en la cruz de nuestro bendito y hermoso Salvador Jesucristo. Ahora que participemos en la cena del Señor, recordemos, hermanos, todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo tuvo que vivir y experimentar en esa cruz. Pero sobre todo recordemos, hermanos, que la muerte no lo pudo vencer, que Él se levantó victorioso para que nosotros podamos participar eternamente de su victoria. No podríamos hoy celebrar esa cena si el Señor se hubiese quedado en la tumba, si el Señor no hubiese resucitado. Pero porque Él vive, hermanos, nosotros también viviremos, y es nuestra gloria, Cristo, y solo Él, Cristo y solo Él. Que nuestro Señor Jesucristo sea cada vez más precioso, hermoso, excelso a nuestros ojos. Él merece ser exaltado en su iglesia, hermanos, por todos y cada uno por los cuales Él pagó tan alto precio en esa cruz. Él merece toda la gloria. Él merece todo el honor. Que el Señor nos conceda que en esta vida no nos gloriemos en ninguna otra cosa,
sino en su cruz. Que nosotros vivamos para Él y para tener comunión con Él. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar.